Pues vamos a abrir las Biblias en el capítulo 2, el libro de Levítico, donde estamos estudiando juntos la simbología, el tipo que representa la ofrenda vegetal, la ofrenda de cereal, esta ofrenda, pues de sacrificio de flor de harina. Estamos aprendiendo de una celebración, estamos aprendiendo de aquello que era representativo en los propios sacrificios establecidos, instaurados por Dios para el pueblo de Israel, entendiendo que los elementos significativos no son más que sombras, más que tipos de aquello que es la verdadera realidad con su perfecto significado. Esto no significa que para nosotros esto no sea importante, es importantísimo, porque en el Antiguo Testamento podemos aprender mucho de todo lo que se nos enseña a través de su tipología, la cual es muy abundante y extensa. Para todos aquellos que apreciamos la Biblia, que nos gusta aprender de ella, encontrar en ella valores eternos, encontrar en ella verdades que motivan, que incentivan el carácter de nuestra vida espiritual, todas estas cosas nos fascinan, todas estas cosas nos producen admiración, nos atraen, nos gustan. ¿Por qué? Porque hay una conexión espiritual con la palabra a través de la propia vida en Cristo que tenemos. Uno de los peores defectos que un creyente puede tener es insuficiencia o deficiencia en su relación con la palabra. Cuando un creyente dice leo poco, está reconociendo una pobreza terrible en su propia vida que va a causar con total seguridad estragos y trastornos y posibles fracasos, sufrimientos en su vida. El creyente diligente es aquel que entiende perfectamente que su primer anhelo en cuanto a lo que es su relación con Dios y en las gracias que Dios le ha otorgado, entre posiblemente la oración, está a la misma altura la palabra. O sea, la oración y la palabra son dos gracias fundamentales en la propia disciplina o vida espiritual que cada creyente vive a lo largo de su existencia. Aquí es donde nos podemos diferenciar. Aquí es donde hay quienes son, como digo, más diligentes y quienes son un poquito más negligentes. Por lo tanto, cuando estamos descubriendo aquel a quien amamos, cuando le podemos ver constantemente en el argumento escritural, cuando realmente podemos relacionar todo con Dios, porque no hay una sola coma, no hay un solo punto, no hay una sola palabra, no hay una sola frase que realmente no tenga que ver con Dios en la Biblia. Estamos ante una escritura absolutamente infalible, inerrante, inspirada, divina. Si nosotros no creemos esto, entonces la Biblia no va a tener ningún efecto ni sobre nosotros ni sobre todos aquellos a quienes les hablemos de la Biblia. La Biblia es divinamente inspirada. No hay que buscar ningún tipo de fallo en ella porque no lo tiene, porque si no ha habido una inspiración plenaria en quienes la escribieron, entonces no tenemos la palabra de Dios. Tenemos cualquier libro menos la palabra de Dios. Entonces cuando podemos ver el poder de su verdad, podemos gozar, podemos desarrollar un tema juntos. Y no solamente en la propia vida individual que cada creyente tiene en su relación con Dios a través, como digo, de la oración y del estudio de la palabra. En la iglesia después están los ministerios que vienen a complementar, que vienen a fundamentar, a edificar el cuerpo de Cristo con su santa función. Y ahí es donde realmente nos sentimos bien, porque todo es un complemento. El Señor no nos deja desvestidos, no nos deja desnudos. El Señor siempre tiene todo lo que necesitamos para el bien de nuestra vida espiritual. Todo lo necesario para la vida y para la piedad.
Cuando nosotros reflexionamos sobre esto y llevamos nuestra mente al tiempo que nos ha ocupado el estudio de esta ofrenda, no podemos más que gozarnos porque hemos podido ver a Jesús en su perfecta humanidad. Hemos podido aprender incluso a separar lo que fue su vida de su propio sacrificio en la cruz, para verle con más amplitud, para verle con más detalle, para verle con más profundidad. No estamos anteponiendo, no estamos restando, no estamos privando de valor, no estamos dando más importancia, estamos enseñando una totalidad parándonos en los detalles. Y estas cosas son fundamentales. Entonces ahí el bien hacer de Dios, el bien hacer del Espíritu Santo nos ayuda a comprender estas cosas. Y hasta ahí hemos podido llegar y hemos podido aprender de partes de la Biblia que muchas veces se evitan y en muchos casos ni se leen. Un libro como Levítico es un libro que muchas veces es un libro evitado por su rareza, por su complejidad, pero cuando realmente lo vemos a través de una relación de estudio, nos damos cuenta de que tienen maravillosas verdades que nos hablan de una manera perfecta de Cristo y de su sacrificio. Esto es una gran bendición. Saber diferenciar entre un sacrificio de holocausto de un sacrificio de pecado es una gran maravilla porque en la cruz tú vas a tener más idea de lo que pasó. Y la propia vida de aquel que fue concebido por el Espíritu Santo y de aquel que fue ungido por el Espíritu Santo y de aquel que realmente mostró esa calidad de vida cuyo propósito siempre fue dar gloria a su Padre, dar gloria a Dios, sazonando con sal constantemente su vida en la relación con sus semejantes. Entonces ahí tenemos el ejemplo perfecto, ahí tenemos el modelo perfecto para que cada creyente desarrolle una vida bíblica. Para que los creyentes podamos tener paciencia con aquellos que le cuesta más, para que aquellos creyentes no incurramos o caigamos en el orgullo de pensar que sabemos más. Bueno, si el Señor te ha dado cierta capacidad, como digo, cierta verdad entendida, con la cual tú enseñas a otros que les cuesta más entender, no es para ser arrogante, es para ser más humilde. Es para realmente comprender que lo que estamos haciendo es manifestar, experimentar la gracia de Dios entre nosotros. Estas cosas son maravillosas. Entonces, estamos con el incienso, hemos podido escoger varios textos del Evangelio de Juan, hoy estaremos en alguno más, pero en una manera ligera. Vamos a estar entendiendo con rapidez, no ligeros en cuanto a su significado, sino con rapidez. Vale, vamos a ir un poquito más rápido. Entonces, si tú observas el verso 1 y 2, traemos el verso 3, también nos importa en estos momentos. Dice que cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, ya sabemos su significado, sobre la cual echará aceite, ya sabemos su significado, y pondrá sobre ella incienso. ¿Cuántas cosas? Ya sabemos en un solo versículo. Y la traerá a los sacerdotes. Sabemos perfectamente quiénes son los sacerdotes hoy. Somos nosotros, los cristianos. Hoy somos las personas que estamos delante de Dios en oración, desarrollando un ministerio sacerdotal, siendo Cristo el sumo sacerdote. Esto tocará también, si podemos estar con él. Pero muchos lo sabemos. Entonces tomará el sacerdote su puño lleno de la flor, de harina y del aceite con todo el incienso y lo hará arder. Hoy vamos a estar también un poquito con el fuego. Este elemento que es tan fundamental y tan importante. Es curioso, a modo de recordatorio, que cuando tú vas un poquito hacia adelante, creo que es el 25 o el 24 de Levítico, ahí lo tenéis, donde se está hablando de los elementos que componían el lugar santo, después de hablar de las lámparas, habla de los 12 panes, que evidentemente tienen una representación a nivel de las 12 tribus, pero a la vez que están siempre delante de la presencia de Dios, pero sabemos que también tipifican a Cristo como el pan de vida, y eran elaborados exactamente igual. ¿Sí?
esas tortas de flor de harina que cada sábado se cambiaban, ¿sí? Y que los propios sacerdotes podían comer de ellas. Interesante. Dice, entonces lo hará arder sobre el altar para memorial. Esta palabra en esta mañana también va a tener un gran significado. El término memorial es aquello que es representativo de lo que está representando. O sea, eso que está haciendo realmente está representando a alguien o a algo. En este caso, este memorial está representando aquello que Dios ha determinado para que los sacerdotes practiquen. Entonces, cuando ellos están llevando a cabo todas estas tareas santas, todas estas tareas demandadas por Dios, lo que están trayendo a memoria es evidentemente la ordenanza, lo que Dios determinó en su propia palabra. Entonces, el tipo que está representando, como digo, es un elemento representativo de quién está representando. Lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos, que es un tipo de la iglesia, y es cosa santísima. De las ofrendas, de nuevo, que se queman para Jehová. Verso 15, no vamos a entrar en la sala donde tendremos que llegar, dice, y de nuevo nos cierra esta ofrenda antes de pasar a la siguiente, dice, y pondrá sobre ella aceite, ya sabemos lo que significa, y pondrá sobre ella incienso, es ofrenda. Entonces, el sentido de la ofrenda, evidentemente, es la propia unción de Dios que hay en ella, la santificación propia de Dios. Recordamos que nada puede agradar a Dios que Dios no haya separado, que Dios no haya santificado y que Dios no haya puesto su mano para poder darle la gloria. Y pondrá sobre ella incienso, es ofrenda. Ya entendemos el incienso, es ese olor que sube, que da gratitud a aquel que lo está oliendo, que es el Señor. Y por supuesto, el creyente que está dirigiendo su vida, dirigiendo su dedicación, dirigiendo todo el sacrificio de su existencia a través del sacrificio de Cristo a Dios, somos un olor grato y tenemos que ser conscientes de este olor. Dios tiene que potenciar nuestro olfato para poder diferenciar lo que huele bien de lo que no huele mal. Y el primer olor lo tienes que determinar. El primer olor claramente lo tienes que identificar en tu propia vida, porque es lo más importante que tienes, tu vida. Si fallas en esto, fallas en todo. El que falla en su vida, falla en todo. Entonces asegúrate de que eres ese olor grato. Entonces, dice, y el sacerdote hará arder de nuevo el memorial de él. Esta palabra se repite mucho en el Antiguo Testamento. Veremos que también en el Nuevo. Parte del grano desmenuzado y del aceite con todo el incienso es ofrenda encendida para Jehová. O sea, el fuego era una parte fundamental. Regresamos a Juan y ahora ya vamos al capítulo 8. Y vamos a seguir ya viendo la vida de Cristo concebida, amasada, ungida, aceite vertido, ese incienso que evidentemente está subiendo porque está ardiendo. O sea, el fuego es un elemento fundamental, aún en este sacrificio que no conllevaba derramamiento de sangre, para lo que tiene que ver con la gloria de Dios. Dios está recibiendo la gloria de todo la suma de los elementos y de los ingredientes que tenemos que trasladarlos a nuestra propia vida para poder, como digo, vivir el perfecto significado. Cuando llegamos al capítulo 8, versículo 50 y versículo 54.
Esto lo uniremos al capítulo 12 de Juan en el verso 43. Ya estos tres textos van a estar unidos con todo lo que su significado es y conlleva. Entonces, hemos podido ver cómo para Cristo era fundamental e importante dar la gloria a su Padre. Y cómo Cristo encontró muchos estorbos, muchas molestias. Cómo realmente encontró muchas oposiciones, aún de aquellos que deberían de favorecer su ministerio. El creyente va a encontrarse exactamente igual con este tipo de experiencias. En Cristo las vemos en su propio desarrollo, en Cristo las vemos en su propia actitud, para que nosotros podamos aprender a vivirlas y a practicarlas tal como el Hijo de Dios las vivió y las practicó, las experimentó y las desarrolló, porque nosotros nos identificamos con Él, porque Él se identificó con nosotros. Él sufrió siendo tentado, recordamos. ¿En qué sentido? En el sentido de vivir en un cuerpo de carne como el nuestro y poder dirigir hasta la máxima expresión ese sufrimiento, siendo tentado, pero sin pecado, muriendo en la cruz del Calvario, siendo ese sacrificio grato y agradable al Padre. Él gustó la muerte por todos. ¿Recuerda? Hebreos 2:9. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vemos esto, nosotros podemos identificarnos con Él, previa identificación de Él con nosotros. Sería una barbaridad decir que nosotros podemos identificarnos con Jesús si Él primeramente nos hubiera identificado con nosotros. Nadie puede hacer esto. Esto es un gran error. Hay gente que cree que puede identificarse con Jesús, pero Él todavía no ha comprendido ciertos aspectos de su identificación con nosotros. Por lo tanto, todo viene a ser algo muy superficial. Y en muchos casos casi es una práctica de vida, un ejemplo superficial de vida. Bueno, que el Señor nos libre de este error. Y que el Señor te libre de este error con todos los respetos. Entonces, cuando nosotros entendemos esa previa identificación, entonces empieza a tener sentido mi vida. Porque yo, al cabo del día, ¿con cuántas cosas me identifico con Él? Esa sería una buena pregunta. ¿Cuáles han sido los asuntos del día de ayer en los que yo me he identificado con Jesús? ¿Qué tanto por ciento de mi vida se ha parecido a Jesús? ¿Y qué tanto por ciento de mi vida se ha parecido a alguien mundano, a alguien secular o sencillamente a un creyente confundido o debilitado? Estas cosas tienen que importar, porque de esto depende, evidente, nuestra felicidad espiritual. Es tu vida, recuerda lo que hace un momento he tratado de decir. Nada importa más que tu vida. Si fallas con tu vida, has fallado en todo. Porque un día tendrás que estar delante de Dios con tu vida. No con la vida de tu marido, no con la vida de tus hijos, no con la vida de tus pastores, no con la vida de tus hermanos, con tu vida. Asegúrate que tu vida hoy está entendida. Y sabemos perfectamente que el hombre que no se ha identificado con Dios a través de Cristo no puede tener comunión con Dios, parte de esta vida condenado. Pero el creyente que ha vivido una vida carnal también estará ante Cristo en el día del tribunal de Cristo para tener que dar cuentas, no para ir al infierno, sino sencillamente de su vida, de sus hechos, de sus obras, las cuales no le acompañarán para la gloria eterna de Dios. Y eso será una desigualdad que es difícil de comprender en la propia igualdad con la que los creyentes partirán hacia el Señor y vivirán felices en la eternidad, en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Y el Señor se encargará de explicarnos todas estas cosas. Nosotros de momento nos quedamos del lado hasta donde podemos y hasta donde el Señor. Pero creo que es buena la idea, creo que es bueno el consejo. Vive para el Señor en un 100% de tu vida. Entonces ahí es donde tienes que pararte. Él ha estado en mis pensamientos, Él ha estado en mis conversaciones, Él ha estado en mis relaciones con otros, Él ha estado ahí, Él ha estado en aquellas cosas que me interesan. Él es el motor, Él es el inicio, Él es la fuente, la chispa que inicia la explosión de la propia vida que yo vivo y desarrollo. Si eres así, eres un hombre, una mujer grandemente agraciado y bendecido. Y ese es mi deseo para todos. Pero soy consciente
Y sería ingenuo por mi parte pensar que todos estamos así. No es ingenuo pensar que todos podemos vivir así. Y no digo una mentira desde el púlpito, digo una verdad. Y creo que es el mejor deseo que un predicador, que un pastor, que una persona que está ministrando puede tener hacia quienes les están escuchando. Pero también es ingenuo pensar que todos estamos en esta materia. Entonces, cuando nosotros empezamos no a separar la teología, la cual tu mente puede comprender y aceptar, y puede satisfacerte, y puede incluso inspirarte y animarte, pero si esta teología no está cambiando tu vida, estás fallando en el entendimiento. Estás fracasando estrepitosamente en el entendimiento. Como dije el domingo pasado, hay quienes escuchan como quieren, lo que quieren y añaden imaginación al resto, la suya propia. Hay quienes no alcanzan más porque no están esforzándose en atender aquello que Dios les quiere decir. Y hay otros que aprovechan en diferentes porcentajes la palabra y son evidencias vivas de que la gloria de Dios claramente se manifiesta en sus vidas. Entonces, no eres joven, no eres viejo, ninguna circunstancia estorba ni se opone a este cometido. Cree y verás la gloria de Dios. Amén. Él es el resplandor y su cometido vino a identificarse con nosotros. Entonces ahora estamos viendo y aprendiendo como en esa idea de dar gloria al Padre, en el propio Evangelio de Juan, Dios nos dejó registros constantes de las oposiciones, como decíamos antes. Entonces, Él sufrió siendo tentado, nosotros vamos a vivir exactamente lo mismo, pero tenemos que procurar ¿qué? Dar gloria a Dios. Entonces observa que después de llevar a cabo este milagro, el capítulo 8 comienza con la mujer adúltera. Después en el capítulo 12 tenemos a Jesús presentándose como la luz del mundo. Esto fue al final de la fiesta de los tabernáculos. Bueno, todas estas cosas tienen su significado, pero hoy no tenemos tiempo. Entonces, hay Biblias que omiten los primeros 11 versículos del capítulo 8 de Juan, omiten la historia de la mujer adúltera. Incluso la Biblia textual que compramos no la trae. Comienza en el verso 12, o sea, en Jesús, la luz del mundo. Para mí es una historia de la Biblia y la leo como tal, la respeto como tal y la entiendo como tal. Entonces, una vez que Jesús ya ha expresado de nuevo, otra vez empiezan a surgir los problemas. Él está hablando, les está mostrando su intención, su buena intención hacia los judíos. Y la conclusión es que cuando ya Jesús les dice, ¿quién, verso 46, me convence de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué no me creéis? Interesante, ¿verdad? ¿Qué sentiría Jesús? Siendo Dios, siendo otro. El que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no las oís vosotros. ¡Wow! Porque no sois de Dios. ¿Recordáis al principio cuando Él identificó que no había amor de Dios en ellos? Es con lo que va a cerrar toda la conclusión, o sea, la razón por la cual ellos se oponían a Jesús es que no había amor de Dios en ellos. Al no haber amor de Dios en ellos, no eran de Dios. Esa era la clara diferencia entre los que son propiedad y los que no lo son, aquellos que han sido amados y que están cuidados por el propio Hijo, de aquellos que realmente no viven en este amor, viven en una religión particular o un entendimiento de Dios particular. Entonces Cristo les está diciendo, no sois de Dios. Ahora, Él no los está echando, Él los está atrayendo. Él les está diciendo, si podéis comprender la realidad donde vivís, entonces me creeréis y al creerme seréis de Dios.
porque estáis despreciando la verdad con vuestros propios argumentos. Bueno, verso 48. Entonces los judíos le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano? Ya no eran ni conscientes del fuego que se encendió en Samaria, en Siquén, en el pozo de Jacob, con las conversaciones de Jesús con la samaritana. Samaria estaba ardiendo ya por Cristo. En pocos años, Samaria recibiría no solamente el Evangelio, sino experiencias relativas a la propia unción del Espíritu Santo. Pero para estos hombres, los samaritanos eran endemoniados. ¿No? Eres samaritano y tienes demonio. O sea, era un insulto que ponía las dos palabras a la misma altura. ¿Cómo yo, con qué expresión me quedo? Bueno, soy samaritano. Bueno, esto no está... No. Lo querían decir con los dos calificativos. Esto fue a Cristo. No te asustes de que a ti te digan esto. Aquel que vino de Dios, le dijeron que tenía un demonio. De esto también sabemos acerca del pecado imperdonable y de la blasfemia contra el Espíritu Santo, pero no es ahora. Respondió Jesús, qué tremenda personalidad, qué tremendo corazón cuando es capaz de soportar, de encajar un golpe tan agresivo, tan despectivo, tan miserable, tan insultante, de parte de aquellos a quienes él había venido a salvar, de parte de aquellos que le verían colgando de una cruz, sufriendo por sus pecados, y de parte de aquellos que eran el pueblo amado y escogido de Dios. Estamos todavía en este lado de la Biblia. Tremenda ceguera la de estos hombres, pero puede ser la nuestra también. Yo tengo que ver que realmente yo puedo estar en los dos lados, tengo que aprender de la conducta de Jesús y tengo que aprender de la conducta de los fariseos. De los fariseos tengo que aprender a no ser como ellos. De Jesús tengo que aprender a ser como Él. Son dos retos importantes. Y Jesús le dice, yo no tengo demonio. Antes honro a mi Padre. Y vosotros me deshonráis. No solamente encajo el insulto de llamarme endemoniado, sino que con amor que soporta, con paciencia que soporta, con un corazón que contesta con amor al insulto agresivo, despreciativo de la miserable crítica y odio hacia él, él le dice, yo honro a mi Padre con mi conducta. Este es el Espíritu Santo ungiendo al Hijo de Dios. Este es el fuego que realmente está manifestando una llama que quema constante incienso y que está dando gloria a Dios en esta ofrenda de harina perfecta, de esta humanidad maravillosa y perfecta del Hijo de Dios honrando a Dios. Y Él tiene la autoridad de decir, y esta autoridad la podemos ver en los fieles siervos posteriores, apóstoles, en el propio Pablo, en el propio Pedro, en el propio Juan, que realmente confrontan la incredulidad de la religión perseguidora de la gracia de Cristo, claramente confrontándolos con que honran a Dios y que al no honrar su mensaje están deshonrando a Dios. Pero aquí no hablamos de Pablo, hablamos de Jesucristo, de aquel que es Dios mismo, y les está diciendo, deshonrándome a mí, estáis deshonrando a Dios. Que el Señor nos permita tener la capacidad
salvando la distancia, entendiendo la diferencia entre la cabeza del cuerpo, el Señor de la Iglesia, Cristo resucitado, quien Él es, quien Él era aquí. Que Dios nos permita poder comprender un nivel, tener un nivel de actuación entendido en cuanto a lo que Dios demanda de nosotros hoy. Hay muchos creyentes que están en constante agresión hacia otros. Viven en su corazón cosas tremendas que golpean su mente y que están llevando su vida a una vida muy triste, muy apagada y con muy poco olor agradable a Dios. Tú tienes que soportar el desprecio y soportarlo como un cristiano. Tienes que honrar a Dios, aun cuando tengas muchas razones para responder o para contestar. Esto es dominio propio, un fruto del Espíritu Santo, un fruto de la vida de Cristo en ti. Pero no es contener lo que te gustaría decir, eso no es dominio propio. Ese es el mismo orgullo. Es bueno. Podríamos decir que es un poquito mejor no decir nada, pero en el fondo no hay mucha variación. Es tener la capacidad de sentir la ofensa sintiendo únicamente amor hacia quien te está ofendiendo. De esto hablamos, no de callarse. Hay gente que se calla por puro orgullo y hay gente que habla por puro orgullo. Yo a veces callo por puro orgullo y a veces hablo por puro orgullo. Entonces nuestro Señor les contesta en esta manera y de nuevo declara: yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. Uf, qué tremenda la que aquí, verdad, la que aquí tenemos. Jesucristo podía estar ante las personas, sufrir el desprecio, sufrir el dolor, sufrir el martirio y en todo momento tener una conciencia de su Padre. Observa que aún en la propia cruz, que es el momento, digamos, más tremendo, o sea, el momento más extremo, cuando el Hijo de Dios está cargando el pecado del mundo y cuando desde la propia cruz cita el Salmo 22 diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Hijo está diciéndole al Padre: no podemos tener la comunión que hemos tenido durante toda la eternidad, pero es solo por unos momentos. Porque el Hijo sabía que iba a triunfar, sabía que iba a vencer, sabía que iba a resucitar. Él no fue a la cruz con incertidumbre. Él dijo claramente que ese templo sería destruido y en 3 días lo reedificaría. ¡Gloria a Dios! Él sabía perfectamente lo que iba a pasar. Pero ese momento de sufrimiento, el máximo que el Hijo de Dios vivió, aún con la conciencia y la certidumbre de que su Padre le levantaría de entre los muertos, que Él se levantaría de entre los muertos y que el Espíritu Santo lo levantaría de entre los muertos. Y si ahí el Hijo de Dios vivió esto, ¿cuánto más en cualquier momento de su existencia? Él en todo momento decía: yo honro a mi Padre. ¿Qué está diciendo Jesús? Que su Padre está sobre la situación que él está viviendo. ¿Tú sientes así? A veces no. Por eso tú solo te aventuras a arreglar las situaciones. Porque has olvidado que tu Padre está sobre ti y que tu deber es honrarle. Que tu deber es ser ese incienso que da gloria a Dios. Es callarte y buscar soluciones que realmente ayuden en todo lo que está siendo una molestia o un problema o una preocupación en la iglesia. Estamos en una misma hoguera, hermanos. Solo hay un altar, no hay varios altares. Hay muchas vidas, pero un solo altar. Hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Somos muchos, pero hay un solo pan. Entonces nosotros tenemos que arder con el fuego de ese altar
para poder realmente tener las conductas que honran a nuestro Padre. En el capítulo, este texto es maravilloso, en el capítulo 5 de Eclesiastés, verso 8, anótalo ahí, y es me parece tan lindo, tan bonito, ¿no? La gran libertad que vamos a tener. Vamos a poder aplacar los miedos, vamos a poder vivir en este tiempo tan terrible donde el mundo está viviendo como iglesia. Vamos a poquito a poco ir teniendo respuestas, tomar las mejores decisiones, pero tomar las mejores decisiones con nuestros hermanos en Cristo. Entendiendo el país donde estamos, donde vivimos. España está viviendo una pandemia, pero la situación es diferente a otros países. Nosotros tenemos que aprender a vivir la situación en nuestro lugar. Entonces, fíjate, Jesús tenía muy claro lo que Salomón, un hombre dotado del don de sabiduría en el Antiguo Testamento, no hubo un hombre más sabio que él. Escribió más de 3000 proverbios. Una maravilla. Bueno, este es un capítulo interesante. Tengo hermanos que siempre les ha gustado mucho este libro. Pero es un libro que necesita del resto de la Biblia también para que tenga su fuerza, ¿eh? Él solo tiene la fuerza inspirada, pero necesita del complemento de la totalidad de la palabra de Dios. Dije el capítulo 5. Dice así: si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, nosotros estamos en la provincia de La Coruña, nos vale este texto, ¿eh? Y para los que nos escuchen en diferentes provincias. España tiene muchas provincias. No te maravilles de ello. O sea, no te quedes en cierta manera confundido con lo que estás viendo. Es lo que está diciendo Salomón. Observa la injusticia, observa la perversión del derecho, observa el sufrimiento del pobre, que puede ser que tú lo vivas en tus propias carnes, sufriendo, evidentemente, en tus propias tentaciones en la vida y aprendiendo de aquel que sufrió siendo tentado sin pecado. Entonces, el por qué responde al por qué no te tienes que maravillar. Ese por qué es una conjunción que nos da la respuesta de qué tenemos que entender cuando vemos esto. Dice, porque sobre el alto vigila otro, y uno más alto está sobre ellos. Jesús sabía perfectamente que sobre él había uno más alto. Los hombres de Dios viven con la conciencia de que sobre ellos hay uno más alto. Y cuando vivimos los tiempos en los que la vida se nos revuelve, la vida se nos vuelca, se nos cae todos los argumentos que nos producían y generaban felicidad, entonces nos damos cuenta que nada sucedió sin razón. ¿Por qué? Porque sobre mi vida hay uno más alto. Y eso es lo que Jesús estaba diciendo a estos hombres. Yo honro a mi Padre, porque mi Padre está sobre mí. ¿Esto nos da seguridad? ¿No puedes aliviar tus preocupaciones? ¿No puedes realmente dejar de maravillarte viendo aquello que a fin de cuentas lo único que hace es revolverte el estómago? Míralo, júzgalo, ten un criterio adecuado y correcto, pero responde como Cristo respondería. Esto es lo que tenemos que hacer. Jovencitos y viejecitos. Esto es lo que hay que enseñar a nuestros niños desde la infancia, para que cuando tengan nuevas naturalezas recuerden las enseñanzas que sus padres les han dado. A no criticar, a no despreciar, a no faltar al respeto.
a no poner en tela de juicio a los hermanos para que sean vilipendiados en los propios ojos, que están siendo muy mal educados por los progenitores. Cuando esos jovencitos o mayores son auténticos juzgadores de la Iglesia, lo cual es un mal bastante propio de la juventud, que indican que no están conscientes de que alguien más alto está sobre ellos. ¿Por qué no están conscientes? Porque juzgan en una forma indiscriminada. No hay temor, no hay respeto. ¿Está bien? ¿De qué lado queremos estar? ¿Dónde queremos vivir? ¿A quién nos queremos parecer? Pues esto es trabajo constante. Desde que te levantas hasta que te acuestas. A veces, y permitirme una pequeña expresión parentética, un inciso, algo que un poquito se sale del guión, que tiene menos verdad, que puede ser hasta un poco gracioso a modo de enseñanza. A veces los padres nos tocan hijos inquietos. ¿Sí? Ayer me preguntaba una persona que le habían diagnosticado a su hijo, ¿cómo se dice? Este síndrome de hiperactividad, TPA, ¿perdón? CBA. Yo me le quedé mirando y digo, pero mira, tú sabes, dice, es grave esto, claro, como con estos datos técnicos que nos están ofreciendo. Pues claro, la gente piensa que eso es una enfermedad incurable. Yo le dije, mira, en verdad, esto ha existido siempre. Lo que pasa que en mis tiempos, cuando yo iba al colegio, la CBA, ¿sabéis cómo se solucionaba? Pues el profesor nos daba un coscorrón y aprendíamos a estar quietitos. Y se terminaba la CBA, o el CBE o el TPA. Pero no se pueden decir estas cosas. Hay tal control humano en el mundo, hay tal control diabólico en el mundo, es todo tan terrible. O sea, el mundo está disponiéndose y preparándose, manifestando esos dolores de parto, porque la manifestación de los hijos de Dios es inminente, la manifestación del Señor es inminente. Alguien que tiene que constantemente ser educado por Dios. Mírate a ti mismo como alguien que desde que se levanta hasta que se acuesta tiene que estar vigilando sus maneras, sus formas, sus actitudes. Y en todo momento recuerda que hay alguien sobre ti que te está vigilando y cuidando en los momentos de abandono. Amén. No son abandono, sencillamente es la sensación que tú tienes, no es otra cosa. Amén. ¿Seguimos aquí o miramos lo que pasa allí? ¿Seguimos con la Biblia? Vamos para allá. Juan 12:43. Bueno, tenemos también el verso 54, donde el propio Jesús nos enseña esto. Si yo me glorifico a mí mismo, volvemos a Juan 8. Mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. No vamos a seguir porque tendríamos para desarrollar más del momento, pero observa que es el propio Jesucristo que está diciendo de nuevo, yo honro a mi Padre, yo no soy en mí mismo una acción que no tenga que ver con la gloria de Dios, honro a mi Padre, vosotros me deshonráis, no estáis comprendiendo a aquel que está sobre vosotros, aquel que está vigilándoos, aquel que realmente está vigilándome a mí, pero aquel que me glorifica, y esto, si tienes tiempo, vete al capítulo 17, donde Cristo hace su oración sacerdotal y subraya las veces que Él habla de este asunto. No vayas ahora ahí, quédate donde estamos, no seas hiperactivo. ¿Veis? Hay alguno que no ha acabado aquí y ya quiere correr para allí. Entonces, ahí solamente como tarea subraya las veces que Jesús en su oración sacerdotal habla de esto,
de cómo Él glorificó a su Padre, que la propia gloria que Él recibió es la gloria que reciben ellos, para que ellos realmente también puedan glorificar al Padre y puedan glorificar al Hijo. Disfruta, porque es un contexto maravilloso. Juan 12, 43, y después nos vamos a Levítico 6 y con esto terminaremos. El verso 43 del capítulo 12 de Juan, donde es exactamente el último capítulo antes de dar paso a la última cena. La última cena estaba en el Jueves Santo, o sea, el jueves anterior al viernes que Cristo fue crucificado. Entonces observa qué preciosidad, la propia idea que Juan viene desarrollando en los sermones, en las conversaciones que Cristo tuvo con los judíos. Entonces dice así, Cristo ha dejado bien claro que realmente en esa tensión, verso 27, donde su alma se turbaría, donde él clamaría al Padre, pasa de mí esta copa, él va a decir, Padre, glorifica tu nombre. Y el Padre va como el vigía más alto, decir, lo he glorificado y lo voy a volver a glorificar, con una voz clara que sin embargo no fue comprendida por las personas que oían. En la misma manera que Jesús oía, y él dijo, esta voz no vino por mi causa, vino por vuestra causa. Y dijo claramente, ahora el Hijo de Dios es levantado, y cuando yo fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Y una vez que ya él va recorriendo toda esta verdad, él concluye en el verso 43 en la propia actitud de los fariseos, después de citar la propia escritura en Isaías. La contundente declaración de que es el juicio de este mundo y que el príncipe de este mundo sería echado fuera. A él le calificaban, le acusaban de tener demonio. Estos hombres impedían que creyera la gente en Jesús. Y esa acción impeditiva es aclarada por el verso 43. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Recordáis? No hay amor de Dios en vosotros. Ahora suma todo, recoge todo lo que hemos podido hablar a lo largo de estos contextos, estos párrafos del Evangelio de Juan. Contémplalo honradamente. Trata de verlo como una verdad que tiene que liberar, que tiene que actuar en las necesidades más íntimas de tu vida. En el verso anterior vimos, yo honro a mi Padre, uno más alto que yo está aquí conmigo. Pero en este verso lo que estamos hablando es que el temor a los hombres es lazo para el creyente. Cristo no tenía temor de hombres. Muchos creyentes viven atenazados, atemorizados por los hombres. En muchos casos, ni los hombres están tratando de producir esta experiencia. Se produce porque hay una falta de espiritualidad en la vida del creyente. El proverbio nos enseña que el temor del hombre es un lazo al alma. En esta mañana tienes que ser capaz de separar tu vida para Dios, para poder llevar a cabo una vida con el cuerpo de Cristo y con todas las cosas que te atañen y que tienen que ver contigo en el cuerpo de Cristo en una forma honrosa, en una forma que glorifica a Dios. Vivimos con una conciencia de un Padre que nos cuida y tenemos que actuar donde no tenemos libertad. El temor del hombre puede venir de la persona que más amamos y que más cerca está de nosotros. Muchas esposas viven años de su vida totalmente atemorizadas por una obediencia a su esposo más legal que bíblica. Muchos creyentes viven en esta misma manera, sujetos a autoridades espirituales en la iglesia,
no en una manera cristiana y amorosa, sino en una manera legal y totalmente equivocada. Y cuando vienen los problemas y vienen las decepciones, entonces lo que hay sale. No hay amor de Dios en los corazones. Hay sencillamente una obediencia humana a una actitud legal, porque ¿qué buscamos? Nuestro propio beneficio. Pero estás atado. Entonces, te hablo desde la propia experiencia. Muchas veces he vivido atado en estas cosas. Esto no significa que no te importe, ni que no respetes, ni que no valores ministerios o autoridades dentro de la iglesia. No estoy hablando de esto. La Biblia nos enseña a honrar a nuestros pastores, a obedecer, a realmente hacerles el trabajo fácil. Eso no tiene que ver con eso. Tiene que ver con que a veces la falta de comprensión es más por las consecuencias, por el miedo a lo que realmente hay o no hay que hacer, que no tanto el amor de Dios. Si haces algo, hazlo porque amas a Dios. Hazlo porque amas a tus hermanos, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus pastores. Bueno, a la iglesia. Amén. Vamos a Levítico 6 y ya concluimos aquí. Son 45 minutos que llevamos. Entonces hemos visto esta parte tan importante con las aplicaciones para mí espiritualmente didácticas, los buenos consejos. Y ahora aquí en este capítulo 6 de Levítico, a partir del versículo 8 tenemos unas leyes sobre los sacrificios. Hemos visto la importancia de y ahora os pediría por favor que tuvierais ese último esfuerzo, que no relajéis vuestras constantes de atención y que centréis vuestro corazón con más fuerza. Vamos a darle a estos últimos momentos pues una aplicación importante. Hemos concluido que en todos los ejemplos, en todas las lecturas que hemos hecho de la Biblia, necesitamos una constancia de trato con nuestra propia personalidad. O sea, lo que venimos a decir que el Espíritu Santo tiene que ser constantemente el guía, el que dirige y el que nos enseña y nos dice aquello que debemos de hacer, decir o cómo nos tenemos que comportar. Y está en nuestros corazones. Entonces nosotros, aprendiendo de aquel que ardía con el fuego constante en el altar de Dios, aquel que con su vida fue un ejemplo de sacrificio tanto en vida como en muerte, ¿sí? Nosotros ahora tomamos ese reto, ese ejemplo, esa referencia y lo tratamos de aplicar a nuestras vidas. Y ahora vamos de nuevo a estos versículos para terminar en un texto de Hebreos que sencillamente cerrará, como no debe de ser de otra manera, en el Nuevo Testamento, lo que aquí se nos está enseñando. Tenemos la ofrenda en mente, tenemos el cereal, tenemos el aceite, tenemos el incienso, tenemos la sal, exceptuamos la miel y la levadura. Y ahora, mira qué precioso lo que es la presencia del fuego en el altar. Dice, verso 8, vamos a leer el verso 8, el 9 y el 12 y el 13. Habló aún Jehová a Moisés diciendo, manda a Aarón y a sus hijos y dile, esta es la ley del holocausto. Estamos ante el holocausto, o sea, ante ese sacrificio que era quemado en su totalidad, a diferencia del sacrificio por el pecado que se llevaba fuera del campamento y era quemado fuera del campamento. ¿Sí? Aquí tenemos la totalidad de la víctima en lo que el holocausto representa, pero cuando tenemos el término holocausto, sabemos que la enseñanza es un poquito más amplia y nos está hablando de aquello que arde para producir ese olor grato, lo cual la ofrenda que hemos estudiado también ardía. La parte que se llevaba hasta el altar era quemada como una ofrenda quemada a Dios.
Esto está presente. Entonces dice, el holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana, el fuego del altar arderá en él. Cuando en el libro de Éxodo se está concluyendo todo lo que es el tabernáculo, con todas las leyes del tabernáculo, una verdad que aparece ahí es que había un sacrificio en la mañana y en la tarde. Realmente un sacrificio que es constante recordatorio de la muerte de Cristo. Y ese sacrificio nos enseña que ese altar que estaba ardiendo constantemente era una acción que nos recuerda primeramente la presencia de Dios en la iglesia. Número 2, la actividad santa de Dios en la iglesia. Número 3, nuestra pecaminosidad, o sea, de donde nosotros provenimos y donde fuimos introducidos. Y tercero, evidentemente, la gloria que Dios tiene que recibir de su cuerpo, de su iglesia, de sus hijos. Ahora nosotros estamos contemplando lo que aquí se nos está enseñando. Dios dice, el holocausto estará sobre el fuego encendido, sobre el altar toda la noche. Nos está hablando de ese sacrificio que estaría, el tiempo que ese sacrificio estaría. Pero ese fuego estaría encendido siempre. Siempre, que es a lo que yo me estoy refiriendo. El fuego tenía que estar encendido siempre. Mira, cuando fueron consagrados Aarón y sus hijos, Dios fue el que encendió el primer fuego. Pero ahora, esto era un trabajo minuto a minuto, hora a hora, día tras día. Hora a hora. El cristiano no tiene tiempos para Dios y tiempos para la carne. El fuego tiene que estar encendido todo el día en el altar. Y este fuego, ¿sabes de quién era responsabilidad que estuviera encendido? Dios encendió el primer fuego. De Él viene siempre el primer propósito. Nada podemos hacer nosotros primero que Dios. Pero eran los sacerdotes los encargados de mantener este fuego encendido. Y era un trabajo costoso. Había que preparar aquello con lo que se iba a encender el fuego. Había que realmente, cuando había cenizas, recoger esas cenizas con otra ropa diferente a la que habían estado llevando a cabo los sacrificios y salir fuera del campamento, volver otra vez y seguir manteniendo el fuego. Esto es maravilloso. Nosotros tenemos que evidentemente mantener el fuego en el altar. Nosotros no tenemos que estar recogiendo cenizas físicas. No hay ninguna espiritualización aquí, más allá de la propia vida dedicada y entregada del sacerdote a su Dios. Nosotros no tenemos que estar plantando llamas porque Cristo vive en nuestros corazones. Su fuego está en nuestros corazones. Pero nosotros tenemos que ser responsables con lo que aquí se tipifica y aquí se nos enseña. Y ahora lo que te va a decir. Sigue leyendo. Verso 10. Y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, o sea, cuando el holocausto ha sido en su totalidad consumido por el fuego, o sea, Dios tiene que recibir la totalidad de gloria por el sacrificio, o sea, no hay una media gloria, hay una totalidad de gloria. El sacerdote está pendiente de esto que está sucediendo. Entonces ahí aparta las cenizas y las pone junto al altar. El sacerdote no es más que un testigo del sacrificio que ha sido aceptado. Nosotros ante la cruz somos testigos del sacrificio que ha sido aceptado por Dios. No ha sido mi sacrificio, ha sido su sacrificio. Lo cual pide de mí la totalidad de lo que yo soy. Si algo se nos hace incómodo, después de contemplar a Cristo,
es porque algo falla en nuestro entendimiento. Verso 12. Y el fuego encendido sobre el altar, después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Versículo 13. Antes de introducirnos al sacrificio que es objeto de nuestro estudio, otra vez. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Toma en serio tu vida. Toma en serio tus funciones. Cambia tus ropas. Entiende espiritualmente los asuntos. Aquello que tiene que ver con Dios, o sea, todo aquello que viene a molestarme, todo aquello que en cierta manera yo aprendo y no me quejo, me está cambiando el Señor, me está enseñando a mantener ese fuego encendido ante esa cruz que no fue mi sacrificio, yo soy testigo. Esto es lo que un cristiano ha entendido vive en la vida, porque ha entendido el costo del sacrificio de Cristo. Cada mañana y cada tarde y cada minuto el fuego tiene que estar encendido. Hay momentos donde el sacrificio arde. Hay momentos donde el sacrificio se consume. Hay momentos donde hay que retirar las cenizas. Hay momentos donde hay que cambiarse la ropa. Hay momentos donde hay que llevar esas cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Gloria a Dios, porque todo es para su gloria. Y ahora podemos leer en Hebreos 12. Y con esto concluimos el tiempo en esta mañana. No sé por qué siempre este versículo, hay algunos textos que siempre los confundo en el número del capítulo. Sé dónde están, pero me sale el otro capítulo. No sé. Preciosa verdad la que aquí encontramos. Tenemos un altar. Y la palabra altar es santuario. Y el santuario lo tenemos que ver tanto en el altar del holocausto que estaba en la puerta del tabernáculo, como en el propio lugar santísimo. Todo era un proceso que en el fin estaba unido en el propio sacrificio que era aceptado por Dios. En el altar se sacrificaba la víctima, en el altar se quemaba la víctima, pero la sangre era introducida dentro. Pues aquí tenemos esta palabra. Tenemos un santuario, del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Evidentemente, el viejo régimen, la vieja ley, no le da derecho a ninguno, sino es a través de la comunión con Cristo para poder servir, para poder vivir, para poder venir delante de Dios a través de este altar. Nosotros tenemos un santuario en el cielo donde nos encontramos con nuestro Señor resucitado y donde realmente ahí adoramos cada día. Ahí comunicamos cada día con Él. Ahí conversamos cada día con Él. Ahí de nuevo nos sentimos tan favorecidos por haber sido objetos de su gracia, por haber sido lavados en su sangre, por haber sido santificados. Recuerda que hay una parte, muchas veces, en la que los propios sacerdotes no podían comer. Pero en este caso vamos a verlo donde tenemos que verlo. Y es que realmente somos mucho más privilegiados que el viejo sacerdocio veto-testamentario. Los sacerdotes del nuevo pacto están en Cristo.
Los sacerdotes del nuevo pacto ministran en el santuario celestial. Los sacerdotes del nuevo pacto son el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, nosotros hoy podemos decir con agradecimiento, tenemos un altar del cual el viejo régimen no podía comer. ¿Y por qué no podía comer? Porque para poder comer, primeramente había que tener comunión con la víctima. Cuando se comía es porque previamente había habido un sacrificio. Pero nuestra víctima es Jesucristo. Él fue el que murió. Él fue el que resucitó. Entonces nosotros, tú, cada creyente aquí, esta mañana, tiene un altar para poder cuidar, adorar, tener una vida del agrado de Dios y comprender la importancia de lo que tu vida es y debe de ser para la gloria de Cristo Jesús. Entonces no nos importará ir fuera para identificarnos con Él. Sí, aquí no estamos hablando del holocausto. El holocausto es una parte de la enseñanza de la cruz. La otra es el sacrificio por el pecado, lo cual llevaba una parte fuera del campamento. Cristo es un tipo de ello. Entonces ahí vamos a identificarnos con su vitupero, su desprecio en este mundo. ¿Por qué? Porque hemos entendido todas estas cosas. Esa es nuestra fuerza, ese es nuestro testimonio, esa es nuestra vida. Amén. Que Dios os bendiga. Hasta aquí el sermón de esta mañana. Un fuerte abrazo a todos los que también nos siguen a través de la emisión telemática.